si ustedes están teniendo claridad en lo que estamos mirando en este momento. Entonces, ok, perfecto. Ah, sí, también hace parte del abuso del derecho, gracias Dayana, es otra de las fuentes modernas que se considera aquí en esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a desarrollar estas fuentes modernas de las obligaciones, que son estas que estamos aquí. Entonces, las vamos a trabajar, vamos a desarrollar estas que se encuentran en este momento, las que estamos señalando, que son las que vamos a trabajar en esta asignatura. ¿Por qué no vamos a trabajar esta? Porque vamos a tener dificultades en algunos momentos cuando trabajamos las fuentes clásicas, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, porque hay figuras que son fuente de obligaciones como la oferta, como los títulos valores, como el aval, como el endoso, que generan obligaciones, son fuentes de obligaciones, pero que dentro de estas fuentes modernas de obligaciones, nosotros no las vamos a poder señalar. ¿Y por qué no la vamos a poder señalar? Porque no las vamos a poder señalar porque no encajarían en ninguna de estas fuentes que están señaladas como fuentes clásicas y que tienen como soporte el artículo 1494. Artículo 1994 del Código es el que en el que lo estamos señalando. En el Código Civil señala ese tipo de fuentes. Entonces, nosotros para evitar tener que buscar otro tipo de fuente, se nos está señalando que estas fuentes están señaladas o comprendidas aquí. Artículo 1494, Código Civil. Entonces, ya sabemos que las fuentes, estamos retomando, retomando lo que ya habíamos señalado, porque esto ya lo habíamos estudiado en Semana Santa, la semana pasada. Simplemente estamos recordando para que a ustedes les quede más fácil el entendimiento de lo que vamos a ver hoy. Entonces, las fuentes de las obligaciones, encontramos fuentes clásicas que están en el artículo 1494, que son contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito, son las que están en el código, pero nosotros los doctrinantes consideran que también hay fuentes modernas, porque hay situaciones que en estas clásicas no van a poder recogerse. ¿Como cuáles? Como el acto jurídico, el hecho dañoso imputable, el enriquecimiento sin justa causa, el pago de lo no debido, el abuso del derecho, la solidaridad y la ley. Entonces, estas son fuentes modernas porque abarcan todos los fenómenos modernos que nosotros vamos a encontrar o que tenemos para la aplicación de las fuentes. Entonces, ya tenemos claro esto. Ahora, en este momento, vamos a comenzar con el estudio de la primera fuente. La primera fuente que nos vamos a encontrar es el acto jurídico. Es necesario, mis señores, que nosotros en esta clase vamos a darnos cuenta, vamos a hacer un pequeño dibujito para entender una explicación que nosotros nos vamos a encontrar. Imaginémonos que esto grande de aquí son los hechos. Son los hechos y que esos hechos que estamos teniendo son hechos. Y esos hechos como tal son todos sucesos que ocurren en un lapso de espacio y tiempo. Un hecho es ustedes estar conectados hoy conmigo en Zoom. Un hecho es la cuarentena, un hecho es la pandemia, un hecho es
cepillarnos los dientes, bañarnos, asearnos. Esos son hechos. Hechos que tenemos nosotros y a los cuales nosotros vamos a estar, nosotros vamos a estar en constante sintonía de estos hechos. Somos cepillar los dientes, cruzar la calle, conducir el carro, parar en un semáforo, nacer, casarnos. Todo eso son ¿qué? Hechos. Y esos hechos están en un lugar determinado y en un espacio. Pero dentro de estos hechos vamos a encontrar nosotros otros hechos, que son, vamos a ponerlo así, que los vamos a denominar nosotros, vamos a denominar a eso, hechos jurídicos. ¿Y qué son los hechos jurídicos, mis queridos señores? Los hechos jurídicos son hechos que tienen o producen un efecto, son los que producen un efecto en el mundo del derecho. O en otras palabras, ellos tienen una consecuencia jurídica para nosotros. Entonces, los hechos jurídicos son los que producen efectos en el derecho o tienen una consecuencia jurídica en el derecho. Esos son los hechos jurídicos. Y si ustedes se dieron cuenta de las fuentes, hablamos de hecho dañoso. Ese hecho dañoso es un hecho jurídico porque va a producir un efecto en el mundo del derecho. ¿Y cuál es ese efecto que produce esa clase de hecho? Pues el efecto que produce no es otro que la necesidad de indemnizar los daños que este hecho está produciendo. Mientras que hay hechos jurídicos, por ejemplo, como el nacimiento, que es un hecho, una circunstancia, un suceso que produce una consecuencia en el derecho. ¿Y cuál es la consecuencia del nacimiento? Pues nos hace personas. Eso es un hecho jurídico. Otro hecho que nosotros realizamos que traen una consecuencia, pues la muerte. La muerte es un hecho. Nadie de nosotros, pues, piensa que al morirnos estamos produciendo una consecuencia en el derecho, que es abrir la sucesión y la terminación de la personalidad jurídica para las personas naturales. Otro hecho que tenemos es cuando cumplimos los 18 años. Ustedes no lo piden, no lo buscan. En ese hecho se produce. Otro hecho que produce efectos, pues un matrimonio. Usted inicia de ese matrimonio una vida en pareja, está celebrando un contrato. Otro hecho jurídico, pues cuando usted toma y decide cometer un delito, matar a alguien. Otro hecho, un accidente. Esas son cosas que están produciendo efectos jurídicos. Casarse, firmar un contrato, firmar una escritura pública. Son hechos jurídicos porque producen efectos en el derecho. Después de estos hechos, dentro de este grupo de hechos, vamos a encontrar nosotros algo que se va a denominar, que lo vamos a llamar nosotros acto jurídico. Y el acto jurídico, señores, son hechos jurídicos donde las personas que participan, más bien, donde se desea, donde se busca, donde se quiere, vamos a poner esa palabra, se quiere, o sea, hay una manifestación de la voluntad y un querer, la consecuencia jurídica.
Es decir, hechos donde son hechos jurídicos que se realizan voluntariamente. ¿Está claro? Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de actos jurídicos, yo me voy a referir siempre y bajo toda circunstancia a hechos jurídicos en los cuales yo estoy deseando, yo estoy manifestando mi voluntad de que yo deseo la consecuencia jurídica. Hay un deseo, hay una voluntad, hay una expresión de esa voluntad de que yo quiero, anhelo, estoy buscando la consecuencia jurídica. Hay una voluntariedad en la realización de ese hecho. Por eso se llama acto jurídico. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos casamos, deseamos esa consecuencia que trae el matrimonio. Cuando nosotros firmamos una escritura pública, nosotros deseamos la consecuencia jurídica de suscribir esa escritura pública. Cuando nosotros hacemos eso, en ese momento, nosotros estamos realizando o estamos haciendo o estamos queriendo ese hecho jurídico cuando firmamos un testamento, cuando firmamos un cheque, cuando firmamos un contrato de arrendamiento, cuando vamos al éxito a comprar el mercado, la ropa o lo que sea, cuando vamos al cine y compramos la boleta. En todos y cada uno de esos momentos estamos deseando la consecuencia jurídica, que es la celebración de ese contrato. Entonces estamos buscando voluntariamente esa consecuencia. Dentro de estos actos jurídicos también vamos a encontrar otras circunstancias. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de ellos? Pues vamos a encontrar actos jurídicos que que van a producir, o más bien que se van a producir con la intervención de dos o más voluntades. Y a eso lo vamos a llamar convención. Entonces, ¿qué es la convención, señores? Pues la convención es otra cosa que el acto jurídico que se realiza con la intervención o la concurrencia, concurren dos o más voluntades. Entonces, aquí son actos jurídicos donde concurren dos o más voluntades. Entonces, fíjense que un acto jurídico, ustedes se van a dar cuenta que no necesariamente ese acto jurídico va a ser, va a provenir de una sola voluntad, puede provenir de dos o más, y que el efecto de ese acto jurídico puede ser crear o no una obligación, porque, un ejemplo, un acto jurídico es el pago, y el pago no crea obligaciones, el pago las extingue. Una transacción no crea obligaciones, esa transacción la extingue, y sin embargo, tanto esa transacción o ese pago, hay que mirar si es un acto jurídico porque intervienen o no dos o más voluntades, o si simplemente es una convención. Entonces, la convención siempre serán actos jurídicos donde concurren dos o más voluntades. Dentro de esta vamos a encontrar otra casilla, algo dentro de las convenciones,
Y esa convención, eso lo vamos a denominar nosotros, este cuadro, por favor, nunca se les olvide, no lo eliminen de su cabeza, nos vamos a encontrar con algo que se denomina el contrato. ¿Y qué es el contrato, mis queridos señores? El contrato no es otra cosa que el acuerdo de dos o más voluntades encaminadas a producir obligaciones. Entonces, el contrato es una especie de convención, pero el único objetivo del contrato es crear obligaciones. Entonces, el contrato es una convención cuyo efecto es crear obligaciones. Por eso ustedes van a encontrar definiciones como acuerdo de dos o más, una definición del contrato que dice así, como acuerdo de dos o más voluntades para crear obligaciones. Ese es el concepto que ustedes van a encontrar en muchos libros de obligaciones y de contratos del contrato. Entonces, ¿qué es el contrato? El contrato es una convención que tiene como objeto la creación de voluntades. Fíjense que yo, cuando hablábamos de convenciones, simplemente era cuando el acto jurídico o lo que yo estaba buscando en el derecho se crea por dos o más personas, pero el contrato específicamente tiene la intención de crear más, de crear obligaciones. O sea, el contrato siempre le va a crear a usted una obligación. Eso es la característica que tienen los contratos. El contrato crea obligaciones. Es lo natural de él. Por eso, ¿por qué los crea? Es que a nosotros decimos que en el contrato, más bien las fuentes clásicas decían que el contrato era una fuente de obligaciones, sí, porque ella lo crea, pero resulta que el contrato, podríamos decirlo al entender este diagrama que realizamos ahora en esta clase, que el contrato también es un acto jurídico, porque es un hecho voluntario, es un hecho jurídico en el cual yo deseo hacer o buscar una consecuencia jurídica. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica que usted desea hacer un contrato? Pues crear una obligación. Entonces, los contratos son actos jurídicos. Claro, ustedes también me podrían decir que son hechos jurídicos y también me podrían decir que simplemente es un hecho. Pero nosotros en esta clase vamos a hacer esa división. Entonces, si esto les quedó claro, por favor escriban por ahí en el chat informando si hay claridad en el tema y si puedo continuar con lo que nos respecta a nuestra clase. Ok, perfecto. Entonces, si fue claro el concepto de lo que vamos a estudiar, entonces vamos a estudiar y quiero hacerle esta claridad porque algunos van a poderme decir, ay, es que el contrato a la larga es un hecho. Sí, es un hecho, pero nos quedan 10 minutos de esta clase, vamos a terminar esto y les mando inmediatamente la invitación para continuar con lo que sigue. Entonces estén pendientes para no perder tiempo porque siempre se pierde algo de tiempo con lo que nos resta. Entonces, tengamos pendientes, se los voy a mandar al grupo. Entonces, señores, nosotros creamos una obligación por medio del contrato. Nosotros esto es lo que a nosotros nos aplica en esta clase. El contrato es un acuerdo de dos o más voluntades para crear obligaciones. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar
en esta asignatura, no el contrato como tal, sino que vamos a estudiar el acto jurídico. Pero los actos jurídicos que nos van a interesar son aquellos actos jurídicos que van a crear, que la consecuencia jurídica, que la consecuencia es crear obligaciones. ¿Vale? Vamos a, en este momento de la asignatura, no vamos a estudiar, porque eso lo vamos a ver cuando tengamos obligaciones, que los actos que vamos a crear, de estudiar dentro de las fuentes, van a ser actos que tengan como objetivo la creación de obligaciones. Entonces, ese va a ser lo que vamos a estudiar. Actos jurídicos cuya consecuencia o cuya, lo que ellos, el deseo de esos actos sea la creación de obligaciones. Entonces, actos jurídicos que tengan como propósito crear obligaciones. Dentro de estos actos jurídicos que tienen propósito, vamos a encontrarnos con dos clases de actos, y a todos se les va a aplicar exactamente lo mismo que nosotros vamos a entender. Vamos a encontrarnos con los contratos y nos vamos a encontrar también vamos a encontrar con algo que ustedes lo van a ver y lo vamos a estudiar y que les va a ser muy útil en todas las clases que vamos a ver, que son actos unilaterales. ¿Cuáles son esos actos unilaterales? Vamos a ponerles un ejemplo aquí para que a ustedes les sea claro. Ejemplo, como la oferta, la aceptación. Vamos a encontrar como ejemplo también los títulos, valores. Vamos a encontrar el endoso. Vamos a encontrar el aval. Vamos a encontrar los legados. Vamos a encontrar los testamentos. Vamos a encontrar las opciones. Vamos a encontrar, podemos encontrar algunas cláusulas accidentales que hayamos creado. Es todo esto que está aquí señalado, todo esto, algunas cláusulas accidentales, todas estas cosas que hemos encontrado aquí son actos jurídicos unilaterales. Para que ellos existan, mis señores, para que ellos se apliquen, no necesitamos la intervención de ninguna otra persona para que ellos existan. Solamente con una sola voluntad van a existir las obligaciones que ellos engendren aquí. Entonces, nosotros vamos a tener actos jurídicos unilaterales. Estos actos jurídicos unilaterales son los que a nosotros nos van a dar nos van a dar obligaciones. Entonces, nosotros vamos a estudiar los elementos tanto de los contratos como de estos actos unilaterales, de manera general, no de manera específica, porque de manera específica lo deberán de ver en sus clases de contratos el semestre que viene para aquellos que pudieron pasar el curso. Entonces, encontramos nosotros que estos actos tienen unos elementos. Elementos como cuáles. Vamos a encontrar que ellos tienen elementos esenciales, elementos de la esencia de estos elementos esenciales que los vamos a denominar lo vamos a denominar en este momento como el objeto, como
el objeto los vamos a hablar como la manifestación de la voluntad. Vamos a encontrar también como otro elemento esencial las solemnidades. Estos son los elementos esenciales de estos. Y la consecuencia de que me falten estos elementos esenciales que vamos a estudiar, esto lo vamos a desarrollar entre las clases de hoy y mañana, son el hecho que me falte eso, que algo sea de la esencia, me va a indicar que esos son lo que se conocen como elementos de la existencia. O sea, ellos me van a producir algo que se llama la existencia del contrato. Es decir, estos son elementos que sin falta, son elementos que si llegan a faltar, el contrato no, o el acto unilateral no existe, porque si esto falta, no hay existencia ni del contrato ni del acto unilateral. Entonces, cuando hablamos de los elementos esenciales, son elementos de la existencia. Y la existencia, mis queridos señores, nos va a producir algo que se llama la inexistencia. O sea, el hecho de que eso falte será un acto inexistente. ¿Vale? ¿Quedó claro hasta ahí? Si llega a faltar eso, sí, más bien, estando presente esto, podemos decir que el contrato existe. Si el contrato, o el acto existe, cualquier acto, ya sea unilateral o no, pero si no están, la consecuencia de que falten será la inexistencia. También nos vamos a encontrar, vamos a ver cómo hago otra raya aquí, elementos de la naturaleza. Elementos de la naturaleza, y esos elementos de la naturaleza que vamos a desarrollar, vamos a encontrarlos, que son el objeto lícito, ya nos quedan casi menos de un minuto, entonces vamos a tratar de dejarlos enunciados. El objeto lícito, la causa lícita, la capacidad y el consentimiento. Sin vicios. Entonces, estos, señores, nos quedan, se va a acabar esto, pero estos son los elementos de la naturaleza. Y este elemento de la naturaleza nos van a hablar de la validez. De la validez. ¿Cuál es la validez? Es que esto valga, que esto produzca pleno efecto, que no esté enfermo. Entonces, esta validez nos va a arrojar a nosotros algo que si llega a faltar, que lo vamos a denominar como la nulidad. ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno, señores, entonces, esto que estamos aquí viendo es lo que nosotros vamos a estudiar.